Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Les saludo a todos con la paz del Señor. Les doy la bienvenida una vez más para poder reunirnos por este medio y compartir el mensaje de la palabra de Dios que ha depositado en mi corazón y que quiero hacerles partícipe. Para comenzar un poco en el tema, déjenme darle como preámbulo un proverbio popular que se mencionaba y creo que hoy cae plenamente en las circunstancias que estamos viviendo. Y es el hecho de este dicho que dice así: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así es, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo no sé qué le pasa a la gente hoy en día. En realidad no sé, no entiendo la manera de actuar, la manera de manejar su vida entre lo que piensa y lo que actúa, entre lo que declara y lo que hace. Como que no hay congruencia, o como que cuando hay algo de congruencia, de hilaridad, ¿sí?, a la vuelta de la esquina se desvanece. No nos afirmamos en nada, es increíble. Y ya le digo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y un poquito para ilustrar este mensaje, quiero compartirle unos pocos versículos de una historia que sucedió y que es la que me dio la pauta para poder compartir lo que Dios inquietó mi corazón. Esta historia se encuentra en todos los evangelios, en los 4 evangelios, pero yo me he servido del evangelio de Juan porque tiene una dosis especial en pocos versículos posteriores a nuestra porción oficial, que va a ser Juan capítulo 6, versículos del 1 al 5. Juan capítulo 6, versículos del 1 al 5, permítame dar lectura de esta porción de la palabra. Y dice así: después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Sí? Bueno, estos primeros versículos nada más como porción oficial, luego abordaremos otros que nos van a ilustrar en el tema que nos ocupa. Dice que Jesús había ido a otra parte del mar de Galilea, al que se conoce como el mar de Tiberías, y que cuando llegó ahí le siguió una gran multitud, muchísima gente. La Biblia habla en esta misma porción de aproximadamente unos 5,000 varones, es decir, sin contar mujeres y niños, y que esta gran multitud le había seguido por las señales que había hecho en los enfermos. No obstante, hay que recalcar que Jesús había hecho ya muchas señales para entonces. Si tomáramos solo como parámetro, como punto de partida, únicamente al Evangelio de Juan, nosotros podemos ver que ya hubieron muchas señales que se hicieron y que determinaron y que demostraron fehacientemente que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, que es Dios, que hace milagros, que hace prodigios para sostener, sustentar y guiar a la gente. Pero le digo, no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque a la postre la gente sigue loca, como en esa época, no queriendo aceptar, no queriendo mirar, no queriendo confirmar lo que ya ha visto de parte de Jesús. ¿Qué pasó con esta gente? Le digo, solo si destacamos los acontecimientos previos a esta situación, motivo por el cual le seguían multitudes a Jesucristo por las señales que había hecho en los enfermos, pues déjeme decirle que sí, que efectivamente hizo muchas señales, y no solo en los enfermos, sino que hizo, por ejemplo, en las bodas de Caná, convirtió el agua en vino, ¿sí? Eso sucedió y lo menciona el mismo Evangelio de Juan. Dice también que Jesús se encontró con la samaritana, conocemos todos esta historia, y cuando esta samaritana se sorprendió por el pedido de Jesucristo de que le comparta un vaso de agua, en realidad lo que quería era sacar a colación el tema, y cuando comienzan a hablar con la samaritana, pues ella se sorprende cuando se ve descubierta
¿Por qué Jesús conocía toda su vida? Obviamente, Él es Dios. Más de una vez hizo uso de su atributo de omnisciencia, y esta vez fue así. Entonces la samaritana se queda sorprendida, trata de desvirtuar un poco la conversación por la vergüenza que le causaba el haberse visto descubierta que había tenido 5 maridos y que con el sexto con el que estaba no era su marido, ¿sí? Entonces trata de desvirtuar un poquito para llevarle a Jesús a preguntarle que dónde mismo hay que adorar, que cuál mismo es el monte, cuál es la manera, etcétera, etcétera. Y después que Jesús le explica todo y que ella no puede sostenerse, ella termina diciendo: Señor, yo creo que tú eres un profeta, ¿sí? Y le dice: y nos dijeron, y está escrito, tanto para samaritanos como para judíos, está escrito que habría de venir el Mesías. Dice: ¿cómo le vamos a reconocer? Y Jesús le dice: Él está hablando contigo. ¿Qué más señal había hecho? Había convertido el agua en vino. Ahora Él mismo se presenta y le dice: yo soy al que están esperando. Un tiempo después, momentos después, me atrevo a decir inclusive, ¿sí?, es requerido por un oficial del rey y para apelar a Jesucristo, porque su hijo estaba muriendo en casa. Y cuando Jesús se encuentra con este oficial le pide, le dice: por favor, necesito que desciendas a mi casa porque mi hijo está a punto de morir. Y él le dice: tranquilo, tranquilo, tu hijo no está muerto, tu hijo va a vivir, anda a tu casa. Y él creyó en la palabra de Jesús, cree en la palabra de Jesús, va a su casa, y cuando él estaba aproximándose a su casa, dice que salieron personas de su casa a darle el encuentro y le dijeron: tu hijo vive, tu hijo vive. Y él les pregunta, le dice: más o menos como a qué hora fue que mi hijo volvió a tomar vida. Y le dicen la hora, y era exactamente en la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, ve a tu casa, ¿no es cierto? Y así un sinnúmero. Es más, la palabra de Dios mismo menciona que hubieron muchos milagros, muchas sanaciones. Y claro, dice aquí que le seguían, versículo 2 de nuestra porción oficial del capítulo 6 de Juan, dice que le seguían por los milagros hechos con los enfermos. Y se relata uno más, antes de llegar al capítulo 6, y se relata esta sanación del paralítico de Betesda, ¿sí? Pues menciona que alrededor del estanque llamado en hebreo de Betesda, de vez en cuando bajaba un ángel, movía las aguas, y el primero que descendía a las aguas era sanado. Pero claro, este hombre era un paralítico, de tal manera que cuando este evento sobrenatural, milagroso de parte de Dios sucedía, él tardaba mucho en tratar de levantarse, en tratar de arrastrarse y de poder llegar, y era prácticamente imposible. Él podía haber vivido ahí a lo mejor sus 38 años de vida que dice la palabra de Dios que tenía, pero nunca iba a alcanzar esto, excepto que él hubiera estado solo. Pero en ese entonces se encuentra con Jesús. Jesús le pregunta, le dice: ¿quieres ser sanado? Le dice: sí, pero tengo este impedimento, que alguien me gana porque mi condición no me permite ser ligero. Y le dice: tú tranquilo, ¿sí? Estás delante del que puede más que ese ángel que viene a mover las aguas. Y le dice: toma tu lecho y vete a tu casa. Y se sana. Entonces todos estos milagros, todos estos prodigios, todas estas maravillas, ¿sí?, había hecho Jesucristo para mostrar que es el Hijo de Dios, para mostrar que era el Mesías prometido, para mostrar sobre todo que en Él todas las necesidades y todos los problemas tienen solución, que eso es lo importante. Saber y reconocer que en Él, en Cristo Jesús, todos los problemas, todas las necesidades, no importa la índole, no importa la circunstancia, no importa las condiciones adversas o que se suman quizás situaciones críticas una sobre otra, que a criterio humano aparentemente dificultan mucho más una solución de un problema. Si uno cree en Jesucristo, si uno hace lo que Él le pide, todo está solucionado. De tal manera que hoy que estamos viviendo una situación crítica, día a día se vuelve más crítica. Vea, si permanecemos en Jesucristo, si creemos en Jesucristo, bueno, al menos sigámosle por las señales que Él ha hecho. Al menos sigámosle por las señales que Jesucristo ha hecho. ¿Por qué le seguía? Dice el versículo 2, la gran multitud de gente y que le siguió hasta el mar de Tiberías, por las señales que había hecho en los enfermos. Pues déjeme decirle que yo como pastor he recibido un sinnúmero de llamadas de muchas personas, unos creyentes y conocidos de la congregación,
otros creyentes no conocidos personalmente y otros no creyentes nunca conocidos de mi parte, pero que al conversar, fruto de la angustia, del quebranto, del susto que generó el verse contaminados con el virus, el verse con otro tipo de enfermedades y el verse con un sinnúmero de problemas, lo que yo he hecho es presentarles a Jesucristo. Lo que yo he hecho es lo que tengo que hacer, lo tengo muy claro desde siempre, no desde hoy. Lo que yo he hecho es llevarles a los pies de Cristo y he visto los resultados. Y a través de ellos, mucha gente, es decir, sus familiares, sus amigos, sus conocidos, las personas que sabían que estaban atravesando esos problemas, etcétera, etcétera, pues hoy le siguen a Jesucristo. Pero aquí viene un asunto, que la idea es de que le sigan a Jesucristo, pero que le sigan como Dios quiere que le sigan y que aprendan a manejarse en la vida. Eso es lo importante, aprender a manejarse con Cristo Jesús. Jesucristo se mostró siempre, siempre, antes de venir a la tierra en forma de hombre, después de que ascendió a los cielos gloriosamente y ahora que está a la diestra del Padre, siempre ha sido un amigo fiel, un lindo amigo, un colaborador, un hacedor de milagros, un preocupado de nuestra situación, siempre. No es que hoy que está a la diestra del Padre en el trono ya no nos para bola, no, eso sucede con la gente tonta, que cuando ocupa una función, cuando llega a un estrato, cuando tiene cierta posición, que además es temporal, porque los que están aquí, mañana están acá, ¿no es cierto? Son engreídos y ya no se llevan con la gente y tienen sus posturas. No, Jesús no, si Él se humilló hasta lo sumo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros, Él sigue siendo ese Dios de amor, ese Dios de bondad, ese Dios de milagros, de prodigios, que está pendiente de nosotros. ¿Cuál era la situación aquí en el capítulo 6 de Juan? Bueno, pues la situación aquí en el capítulo 6 de Juan, como acabamos de leer los primeros 5 versículos, dice que le siguió una gran multitud y la preocupación de Jesucristo fue: ¿qué les damos de comer? Una preocupación que viene bien hoy, ¿no? Una preocupación que viene bien hoy. ¿Qué les damos de comer? Yo sé que la situación es difícil, yo sé que hay carencias, vea, yo sé todo lo que está pasando, porque yo vivo aquí, pues. Yo vivo aquí en la tierra, yo vivo aquí en este país que es el más golpeado en el mundo con el virus, que es el más golpeado económicamente, porque se han tomado inclusive medidas que ni el Fondo Monetario Internacional pidió que las tomaran, pero aprovechando de las circunstancias, aprovechando de la necesidad, aprovechando como mucha gente se ha aprovechado de las circunstancias, pues nos clavaron medidas, nos clavaron ciertas situaciones que ni nuestros mismos acreedores nos habían pedido. Entonces todo eso termina en una necesidad imperiosa de muchas cosas, y entre esas, de las principales, ¿sí?, que es el alimento, ¿no es cierto? Y Jesús pone a prueba y deja constancia en los 4 evangelios de cómo Dios obra y cómo Dios opera. Yo quiero compartirle estos 4 aspectos que pueden ser la respuesta a una pregunta que hoy quizás muchos nos hemos hecho. Es la pregunta: ¿y ahora qué hago, Dios mío? ¿Qué hago, Dios mío? ¿Sí? Y bueno, no se llama así el tema, más adelante le voy a dar el nombre de este tema. Y frente a esto nosotros encontramos esta historia que es muy conocida, por eso no me voy a leer la palabra de Dios, sino a contarle lo que sucedió o a recordarle lo que en algún momento usted haya escuchado o haya leído. Y dice que efectivamente Jesús le pregunta a Felipe, a uno de sus discípulos, le dice: ¿qué haremos para darle de comer a la gente? ¿Por qué? Porque Jesús se preocupa del alimento. Dios se preocupa de que quien llegue a Él no sea despachado sin ser sustentado, sin ser sostenido. Pero dice que le preguntó a Felipe para probarle, porque Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Oiga esto, Jesús le dice en la conversación, ¿no?, a Felipe, dice: ¿qué haremos para dar de comer a esta gente? Pero él ya sabía, Jesucristo ya sabía lo que iba a hacer, ¿no es cierto? Y luego Andrés, el hermano de Pedro, le dice: Señor, aquí hay apenas, en el gentío, hay apenas un muchacho que tiene unos pocos peces y unos pocos panes, ¿sí? 2 peces, 5 panes, y no sabemos cómo podemos hacer alcanzar esto, porque ni aún comprando 200 denarios de pan, es decir, el valor equivalente a 200 días de trabajo, ¿sí? Eso divídele para 30, viene a ser más o menos
como casi 7 meses de trabajo, ni con el sueldo de 7 meses de trabajo podríamos dar para que la gente algo coma y le entretenga al estómago, ¿sí? Yo quiero destacar, antes de compartirles estos 4 puntos de cómo debemos actuar nosotros ante la pregunta, ¿y ahora qué hago, Dios mío? Yo quiero decirle que es necesario que nosotros seamos conscientes. Ya le digo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hemos visto el sustento de Dios, hemos visto los prodigios de Dios, hemos visto las señales, estamos viviendo un juicio de Dios también. Pero en medio de todo hemos visto que no ha faltado alimento, que no ha faltado nada, ¿no? Sin embargo, nosotros somos insensatos, somos, no sé, la memoria es muy frágil, se nos escapa rápidamente lo que Dios viene haciendo en nuestras vidas, sosteniéndonos, sustentándonos. En fin, ¿no? Y eso nos aparta de Dios, nos aparta de Dios. Así que es necesario que nosotros tengamos la suficiente sensatez y la suficiente humildad, quizás puede ser eso lo que está faltando, de reconocer a este Dios que en estas circunstancias está obrando de manera maravillosa. No obstante del dolor, del quebranto, del que está siendo objeto el mundo, pero en medio de eso nosotros vemos una gran misericordia de parte de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se hizo aquí? Bueno, 4 puntos. El primer punto dice que cuando Jesús cogió esta porción otorgada por esta criatura, por este chico, por este joven, que fue lo que se había encontrado en medio de toda una gran multitud, como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, lo primero que Jesús hizo, y es lo primero que nosotros tenemos que hacer, es dar gracias a Dios. Dice ahí en el versículo 11, si usted me permite leer, dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían, ¿no es cierto? Lo primero que Jesús hizo es dar gracias a Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Dar gracias a Dios por lo que tenemos, dar gracias a Dios por el pan de cada día, porque si hoy en la mañana, por ejemplo, ya nos levantamos y tomamos la decisión de primero tomar un desayuno, un café, antes de mirar la prédica del domingo, que es la que estamos compartiendo, pues dele gracias a Dios porque se tiene. En medio de todo, yo conversaba el otro día con una persona, yo le decía, ¿y cómo le ha ido en esta época, ¿no? Ya más de 80 días, ¿cómo le ha ido? Y todas las personas que les he hecho esta pregunta me han dicho, gracias a Dios, no me ha faltado. Mal haría en decir que algún rato mi familia pasó necesidad. Imagínense, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces hay que primero ser agradecidos? ¿Qué hago ante esto? Primero dé gracias a Dios por lo que tiene, antes de ponerse a quejar por lo que no tiene. El segundo aspecto, es necesario saber que lo poco en las manos de Dios se multiplica. Le repito, lo poco en las manos de Dios se multiplica. Así que uno tiene que depositarse en las manos de Dios. Vea, tenemos poco, somos poca cosa. ¿Por qué nos damos cuenta? Que el hombre con su intelecto y todo lo que usted quiera, ¿no es cierto? ¿Sí? Somos incapaces de vencer a un virus, ¿sí? Que está golpeando y acabando el mundo, lo está derrumbando. Entonces eso demuestra que somos poca cosa, que nuestras pintas, que nuestras vanidades, que nuestros logros, que nuestras jactancias quedan en nada. Pero en cambio cuando nos depositamos en Dios, ¿sí? Nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros hogares, lo que Dios nos ha concedido, ¿sí? En las manos de Dios se multiplica. ¿Qué significa esto? Que hay que decirle a Dios, Señor, todo lo que somos y lo que tenemos nos depositamos en ti. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dime, dame la instrucción, ¿qué tengo que hacer? Y va a ver cómo todo fructifica, todo se multiplica, porque en las manos de Dios todo se multiplica. Testimonio, lo que estamos mirando en esta historia. El tercer aspecto, ¿sí? Es saber que por más poco que nosotros tengamos, que no es ese el caso, que gracias a Dios somos muy sustentados, hay que compartirlo. Hay que compartirlo. ¿Qué tal? Yo me ponía a pensar a propósito de esta historia que la he leído varias veces. ¿Qué tal que este niño, cuando es encontrado que es el único que tenía
una pequeña provisión, posiblemente, de hecho parece que así era, solo para sustentarle a él. ¿Qué tal que este niño dice, no, esto es mío, discúlpeme, estamos en el desierto, estamos lejos de la ciudad, ya está cogiendo la noche, posiblemente nos toque acampar en algún lugar y hasta mañana me muero de hambre, así que yo aseguro mi parte, ¿sí? Aseguro mi parte y yo me voy a comer mis pancitos, mis peces y tranquilo. No, vea, él compartió. Y esa es una clave que yo he visto, que la estoy viviendo, ese milagro de la generosidad, de dar para recibir. Que la mano que da es la mano que prospera. Que Dios nunca va a retribuir la generosidad con escasez. Por lo contrario, mientras más damos, más bendecidos somos. Y eso hizo ese niño. Ahora entendemos entonces por qué Jesús nos ha reiterado en el hecho de decirnos que tenemos que ser como los niños para entrar en el reino de los cielos. Es decir, si Jesús me pide, si Dios me pide, yo doy pues. Porque yo sé que si yo doy no me voy a quedar vacío. Este niño lo dio, sin reproche, sin reparo, ¿sí? Él tenía una plena confianza. ¿Por qué? Porque a quien estaba dando ya había hecho señales, ya había hecho milagros, ya había sanado enfermos, ya había convertido el agua en vino, ya había hecho un sinnúmero de situaciones que daban más que seguridad para decir, en esas manos estamos seguros, ¿no es cierto? Entonces, por favor, el tercer aspecto es compartir lo que tenemos. Quitémonos, por favor, ese egoísmo, esa avaricia que nos lleva a creer que si yo acumulo es garantía. Nunca la acumulación será garantía, porque en ninguno otro hay seguridad sino en Cristo Jesús. Y el cuarto aspecto que se deriva de esto es que, vea, ¿sabe quiénes comieron y se saciaron? Estos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y sus discípulos les quedó el vuelto, les quedó el saldo, pero 12 canastas llenas de pan, de lo que recogieron, de lo que la gente ya no avanzó, porque se sació. ¿Sabe quiénes comieron? Los que permanecieron en la presencia de Dios, pues. Entonces, el último punto es permanecer en la presencia de Cristo y creer. Permanecer en la presencia de Cristo y creer. Eso es lo que hay que hacer. ¿No es cierto? Estamos viviendo situaciones difíciles, sí. Uno de los grandes problemas del día a día es ¿qué comemos? ¿Cómo vamos a solventar? Ya sabemos las cosas que hay que hacer. Pero uno tiene que permanecer en Cristo, es decir, tratando de hacer su voluntad, tratando de cumplir sus mandamientos, tratando de menguar uno para que Cristo crezca, tratando de conocer su palabra para saber sus mandamientos y ser obedientes a ellos, tratar de buscarle siempre en oración, tratar de vivir en santidad. Eso es permanecer en Cristo y creer que Dios lo va a hacer, ¿no es cierto? Creer que Dios, por la misericordia que tiene con la humanidad en medio de la circunstancia difícil que estamos pasando, no va a faltar el pan de cada día, vamos a salir con toda esta situación, que las deudas están acumuladas, pues Dios nos va a proveer, o Dios nos va a llevar a una renegociación que vamos a poder suplir. Es decir, hay que creerle a Dios. Pero bueno, ¿sabe qué parece difícil? Permanecer creyéndole a Dios. Más allá de habernos dado señales evidentes, permanentes en todas las áreas, en la económica, en la salud, en la anímica, el sostenernos anímicamente, el poder seguir sonriendo en medio de tanto quebranto, es una misericordia y un favor y un milagro de parte de Dios. Pero vea, qué duro le parece a la gente sostener esa fe. Yo quiero contarle un poquito algo más de esta historia y que refleja un poco la emotividad de la gente frente a las señales, milagros y prodigios de nuestro Dios, ¿no es cierto? Porque ese es el problema, que nosotros somos muy emocionales y las emociones a veces se disparan cuando estas son buenas, se disparan y comprometemos y todo, y a la vuelta de la esquina nos pegamos un declive terrible, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, después de haber visto una multitud de gente que con una pequeña porción entregada por la generosidad de un niño, en las manos de Dios todo prospera y todo se multiplica, cuando uno es agradecido con lo que tiene, pues obviamente la gente estaba entusiasmada, ¿sí? Tristemente no estuvo convencida, estuvo entusiasmada. Permítame leer lo que dice en el mismo capítulo 6, versículos 14 y 15, lo siguiente, la actitud de esta multitud.
versículos 14 y 15 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es decir, estaban reconociendo: este es el Mesías que estábamos esperando. Obvio. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿No es cierto? ¿Qué pasó con ellos? Lo que pasó con el resto de los acontecimientos que yo le compartí como preámbulo. ¿Qué pasó en las bodas de Caná? Con lo que transformó el agua en vino, que terminaron reconociendo que él era el Hijo de Dios. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? Que terminó reconociendo que efectivamente él era el Mesías, porque él mismo le dijo: yo soy el que habla contigo. Ahora, toda esta multitud también terminó reconociendo, tanto así que le querían hacer rey. Reconocieron, dice: parece que este es el profeta que estábamos esperando. Sí, él mismo era. ¿Por qué? Por las señales que hizo, por todas las cosas que hizo. Y efectivamente, dice que se amontonaron para hacerle rey, pero él no vino para ser un rey terrenal. Él es rey de gloria y de poder. Ser un rey terrenal es desmerecerle a Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces él mejor se retiró, dice: estos ya vienen a elogiarme. ¿Solo por qué? Por lo que comieron, por lo que se saciaron, por ese ratito, por las señales que habían visto y por la comida de ese momento. No por lo que él es. Él vino a ser el salvador de nuestras almas. Eso es lo más importante. Pero la gente no entiende. Insisto, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cómo se llama esta prédica que estamos por culminar? Esta prédica se llama Un día más tarde. Un día más tarde. ¿Por qué? Porque quiero compartirle lo que sucedió un día más tarde con la misma multitud y con el mismo Jesús. Y dice así, mismo capítulo 6, versículos 22, y luego me voy a saltar al 25. Dice: el día siguiente, por eso se llama un día más tarde, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero estaban ahí otras barcas, y se embarcaron en esas barcas, y preguntaron a dónde había ido Jesús. Le dijeron: él fue a Capernaum, y se fueron buscándole a Jesús a Capernaum. Me salto al versículo 25, dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿No es cierto? Jesús conoce las intenciones de nuestro corazón. Y quizás por eso es que nuestro engañoso corazón y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá?, dice la misma palabra, y la realidad lo demuestra que es así. Quizás por eso es que no mucha gente puede ser seguidor de Jesucristo. Porque hay personas que condicionan su relación con Dios. Como que si está a nuestro alcance hacerlo, por favor. Él es Dios. Nosotros somos humanos necesitados de Él. Él es el Salvador, nosotros necesitamos de esa salvación que nos otorga. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. El barro le dirá al alfarero qué es lo que tiene que hacer. No puede decirle, no tiene razón de decirle, porque el alfarero es el que sabe qué es lo que hay que hacer. Pero así es, ¿no es cierto? Entonces dice que al día siguiente, un día más tarde se llama esta prédica. No sé si la vamos a poner con signos de tristeza, ¿sí? Un día más tarde dice, al día siguiente, esta multitud que había visto la señal de la alimentación de los más de 5,000 personas, solo hombres eran 5,000, dice que fueron a verle en el mismo sector del mar de Tiberías, cerca de donde habían comido el día anterior, y no encontraron ahí ni una barca. La única que había, sus discípulos se habían adelantado, pero habían otras barcas que estaban ahí cerca en el mar de Tiberías. Entonces preguntan, ¿a dónde se fue? Le vieron, dice, sí, fue a Capernaum. Se embarcan ahí y van a Capernaum, y llegan y dicen, Rabí, maestro, ¿dónde has estado? Y él les dice, ¿por qué me siguen? ¿Por las señales que yo hice? ¿Me siguen por lo que comieron ayer? Es decir,
En tanto en cuanto yo les mantenga y les dé de comer todo el tiempo, me van a seguir. Y si algún rato hay escasez, ¿qué va a pasar? No trabajen, les dice Jesucristo en los versículos posteriores al que acabé de leer, versículo 25. No trabajen por la comida que perece. Trabajen por la comida que les va a llevar a vida eterna. Y les dice, y ellos preguntan, dice, Señor, ¿qué debemos hacer para hacer tus obras? ¿Cuál es el trabajo que tú nos estás pidiendo? Y dice, mira, el trabajo que ustedes tienen que hacer es solo creer en mí, confiar en mí, depositar en mí. De tal manera que lo que venga más adelante, sea una necesidad económica, sea que hay que sanar a los enfermos, sea que hay que solventar al necesitado, sea que hay que resucitar al muerto, sea lo que haya, crean en mí. Pero qué difícil que es que la gente mantenga esa credibilidad. Le digo, vea, hemos visto señales, ¿sí? Hemos visto prodigios, hemos sido sustentados, no ha faltado el pan de cada día. Quienes se han enfermado y han creído en Cristo Jesús, con o sin protocolos, con o sin medicina, han sido sanados, restaurados. Vea, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que viendo todo eso la gente no cree, no permanece en Cristo Jesús. Acepta en su momento de angustia, de dolor, de quebranto, de necesidad, sí, que le prediquen, que le hablen, que haga una oración, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero superado eso, y culmino con esto, la una es que Jesús les dijo, ¿no? O sea, el trabajo que ustedes tienen que hacer no un trabajo que les lleve a servirse una comida que perece, sino una comida que les haga permanecer en vida eterna. Le dicen, ¿cuál es la comida? Dice, yo soy el pan del cielo, en mí tienen que creer, ¿no es cierto? La parte más crítica es que después de esto, ¿sabe qué dijo esa multitud? Esa multitud que le siguió, según dice el versículo 2 del capítulo 6 y que fue nuestra porción inicial, que le seguían por lo que había hecho en los enfermos. ¿Qué había hecho en los enfermos? Sanarles. Que le seguían por lo que habían oído de la samaritana, que reconoció que él era el Cristo. Que le seguían por lo que convirtió el agua en vino. Y que le seguían por muchísimas señales y por sus palabras. Que le seguían por lo que hizo en el hijo de ese alto oficial del rey, que le sanó exactamente en la misma hora en que él dijo, ve, tu hijo vive. Todas esas cosas que además era voz populi, que todo el mundo lo sabía. Todo el mundo sabe que Dios es Dios y que en Él estamos completos y que Él es Dios de milagros y que Él puede sorprendernos todo el tiempo. Pero parece que esa fe, en parte, esa credibilidad, o esa novelería de seguirle, ¿sí?, a la vuelta de la esquina, se acaba. ¿Sabe qué dijo esta multitud? Cuando Él dijo, solo tienen que creer en mí, porque el creer en mí es un trabajo que a ustedes les va a llevar a comer de la comida que les lleva para vida eterna. ¿Sabe qué le dijeron? Le dijeron, ¿y qué señal has hecho para que nosotros creamos en ti? Yo le pregunto, ¿no es suficiente ver todo lo que Dios ha hecho en este tiempo, en medio de una situación tan crítica y difícil, que si usted me dice, y si Dios es Dios, pues Él mismo mandó, sí, Él mismo permitió, para llamarnos la atención, para jalarnos las orejas, para disciplinar nuestras vidas, para ver si por el dolor cambiamos? Pero en medio del dolor, en medio del quebranto, hemos visto el sustento, hemos visto la sanación, hemos visto los prodigios, hemos visto los milagros de parte de Dios. Y usted quiere una señal más. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Me quedo con el nombre del tema. ¿Qué pasará un día más tarde? Yo espero que nuestra fe sea firme, que nosotros sigamos a Cristo Jesús, cogidos de Él, porque en Él todas nuestras necesidades serán sustentadas. Que Dios le bendiga.